Me acompaña el diputado suplente Agustín Selhorn. Y vamos a hablar de esta decisión del Tribunal Electoral. Ya empieza la movilización de Cambio Democrático, a pesar que todavía su directiva no ha dado una fecha para las elecciones para renovarla. Un mandato que debe terminar en octubre en el próximo mes. En muy pocos días debe terminar ese mandato conseguido por esta Junta Directiva. ¿Qué debe pasar en Cambio Democrático? Agustín Selhorn, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Sí, ¿qué debe pasar en Cambio Democrático ahora que ya se da en firme esta decisión del Tribunal Electoral? Que por lo que se ha dicho, varios abogados expertos, incluso José Raúl Mulino lo publicó ayer en su cuenta de Twitter, esta no es una decisión apelable a la Corte Suprema de Justicia porque no hay una violación al derecho humano de alguien. ¿Es así? Es correcto, Fernando. No solo al derecho humano de alguien, sino el artículo 206 de la Constitución, en su numeral primero, permite que cualquier ciudadano en Panamá, contrario a otros países como México o Colombia, que regulan y constriñen ese derecho de ir a la Corte, en Panamá el 206, en su numeral 1, dice que cualquier ciudadano puede acudir a la Corte para establecer una denuncia objetiva de inconstitucionalidad. Pero en el caso que nos ocupa, tenemos que ver que el artículo 143 de la misma Carta Política establece que las decisiones en materia electoral, lógicamente, del Tribunal Electoral son irrecurribles, son definitivas y no admiten recurso alguno. Es lo que en técnica jurídica se denomina un tránsito a cosa juzgada, una res judicata. Yo quisiera saber qué van a poder ellos argumentar ante un tribunal como es la Corte Suprema de Justicia de que se ha violado una norma constitucional, que es lo que exige la ley. Porque aquí el Tribunal Electoral dio una cátedra de lo que es establecer un juicio. Estableció el juicio en dos partes, Fernando. Uno, se iba a ver primero si nosotros los impugnantes podíamos comprobar que se había violado el debido proceso. El debido proceso no es más que un proceso justo. Claro. El derecho a ser oído, el derecho a que tú presentes tus pruebas y sean evaluadas, el derecho a que tú puedas argumentar. Todo eso se echó por la borda con este tribunal que paradójicamente se llama de honor y se llama de disciplina, porque no admitieron ninguna presentación de los afectados por su expulsión, que fueron los 15 diputados. Es el derecho a ser oídos. Y los estatutos de Cambio Democrático así lo establecen, Fernando, pero estos señores no lo hicieron. Segundo, no admitieron las pruebas que presentamos, los 15 diputados. No admitieron los argumentos sustentatorios de la misma. Y lo que es peor, los propios miembros de ese Tribunal de Honor y Disciplina, que eran 5, no pudieron tampoco ejercer el derecho de intervenir, porque ellos eran 2 personas nada más, 2 abogados. Rodríguez, que era el presidente, y Cortés, que era el secretario. Y ellos solo firmaban las actas, 2. Ellos solo firmaban las resoluciones, ellos 2. Y todas las actuaciones se decidían con el querer de ellos, a pesar de que el estatuto establece que tiene que ser por mayoría. Tienen que haber las firmas de todos o de la mayoría, y ahí no se daba. Y eso lo comprobó el Tribunal Electoral, por lo que en una audiencia que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 7 de la noche, dictaminaron paso por paso, Fernando, todas las violaciones que en esa audiencia se habían comprobado, que fueron muchas más, pero las violaciones que se comprobaron en la audiencia las relató el propio presidente del Tribunal Electoral, el doctor Heriberto Araúz, y el fallo fue unánime. Así que yo no me imagino qué puede haber pensado el señor Rutz ahora que ya ha sido desnudado, desenmascarado en sus pretensiones autoritarias y soberbias. ¿Qué puede pensar el que va a argumentar en un recurso de inconstitucionalidad? Esto ya es materia consumida y materia resuelta. Ahora, con respecto a tu pregunta, ya el Tribunal Electoral lo había emplazado 2 veces a Rutz para que fijara el calendario. El único partido político en Panamá que no ha celebrado elecciones aún es Cambio Democrático, por el temor, ese miedo que tiene Olímpico Rutz de enfrentarse
a Yanivel Ábrego y los 15 diputados que trató de expulsar. No hay que buscar una lupa para encontrar la verdad. Ya el 72% de los convencionales firmaron el año pasado una solicitud para que se realizara una convención extraordinaria. El Tribunal Electoral dijo, hay que esperar los tiempos, sí, y acatamos esos tiempos. Ahora son los tiempos y ya tiene que ir a una elección roots y ver quién es el que tiene el control, el poder y la aquiescencia de las grandes masas del electorado, que es Yanivel Ábrego. Así que yo no veo qué pueda realizar ahora mismo él para seguir ganando tiempo, que es su único objetivo, ganar tiempo. Eso es todo así, Fernando. Así es. José Blandón está con nosotros, Agustín. Buenos días, Agustín. Buenos días. ¿Me escucha? Agustín. Ingeniero Blandón, muy buenos días. Un honor conversar con usted. Dígame. Bien, voy a usar su experiencia jurídica política y más política jurídica para las preguntas que le voy a hacer, si me lo permite. Primero, creo que la decisión del Tribunal Electoral, que fue el análisis profundo de lo que significa el debido proceso, y al violarse el debido proceso, ni siquiera entró a considerar más nada. Punto. Me parece que el Tribunal Electoral ganó un prestigio importante de cara a las elecciones del 24, en un caso tan evidente, pero que ya quedó conformada en la conciencia de los panameños que el Tribunal Electoral actuó en el marco de la ley. Pero eso no es mi punto. Si Cambio Democrático, sobre todo la fracción que tuvo este proceso, se detiene en la lucha legal, pierde la lucha política. Entonces ahora se abre un nuevo panorama político. El nuevo panorama político es el que le quiero preguntar. Cambio Democrático tiene, desde mi perspectiva, que estructurar su dirección política con base a la decisión mayoritaria de sus miembros, cualquiera que ella sea. Las encuestas nos dicen a nosotros cuál es, pero en el camino, Cambio Democrático, con su campaña, tendrá que darle un nivel de unidad orgánica a esa estructura política para prepararla a la campaña electoral. Entre más cerca esté del proceso de primaria, peor es para Cambio Democrático. Entonces yo creo, Agustín, mi pregunta es, de acuerdo a tu experiencia política, ¿no es mucho mejor concentrar el esfuerzo en esta reestructuración del partido, el calendario, tener todo listo para los cambios que se deben dar, cualquiera que ellos sea que se den? Porque va a seguir y ya va a haber una apelación en la Corte, pero dificulto que la Corte Suprema de Justicia, que no tiene competencia para las cosas que son propias del Tribunal Electoral, igual que no lo tenía el Tribunal Electoral para competencias que son de la Corte. O sea, eso está bien dividido. Pero creo que, ¿tú no crees que es mejor concentrar en la reestructuración? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el lenguaje que va a usar Cambio Democrático con respecto a los próximos meses? Estos son meses muy difíciles, doctor, usted lo está viendo, en el problema del empleo, la invalidez, vejez, muerte. Hay posiciones que la estructura tiene que tocar y que no se están tocando, porque estaba envuelto en este conflicto que ya está resuelto para mí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que usted ha dicho, ingeniero Blandón, es totalmente cierto y es en lo que estamos. Nosotros, en vez de estar, Cambio Democrático, abocado a resolver problemas nacionales de gran incidencia, el problema de invalidez, vejez y muerte, todo lo que sale de la mesa del diálogo, estuvo abocado a atacar a 15 diputados para expulsarlos y que un presidente huérfano de respaldo de la membresía pudiera seguir en el mandato, usufructuando el subsidio electoral, alimentándose del mismo para otras cosas que no eran el beneficio de la membresía y de la ciudadanía. Pero es importante lo que usted dice. Nosotros tenemos un camino ya hecho con el 72% de las firmas de convencionales que recibimos la vez pasada. Nosotros queremos que las elecciones se hagan lo antes posible porque este 15 de octubre venidero se vence casi el 90% de la vigencia de los convencionales electos. El
Partido Cambio Democrático se negó, su membresía no fue así, la directiva se negó a hacer las elecciones y tuvo que ser combinado 2 veces por el Tribunal Electoral. Ahora, aunque parezca mentira, y no me crean a mí, crean a los hechos que ellos hacen, están pretendiendo hacer elecciones para el 19 de marzo, cuando en enero ya tienen que estar reestructurados todos los cuadros de convencionales y la directiva. Nosotros tenemos que tener elecciones en enero para reestructurar el partido, para restablecer los cargos que están en ayuna, en acefalía, y en ese mismo enero tenemos entonces con esos nuevos convencionales electos que escoger una directiva y enrumbar el partido por el camino que la membresía, en nuestro largo caminar que tenemos 2 años constantes en esto, nos ha señalado. Nosotros nos hemos identificado con la candidatura de Ricardo Martinelli. El partido responde al clamor de sus miembros y sus miembros lo han hecho. Ricardo Martinelli es la respuesta que tenemos para que el país pueda recobrar su verdadero posicionamiento. Entonces, ya tenemos una hoja de ruta definida, ya tenemos todos nuestros convencionales instruidos en lo que estamos caminando y las mentiras que elucubró Roots diciendo que él iba a poner convencionales, que iba a poner candidatos de a dedo, eso es mentira. El que se deje creer, el que vaya a creer esos cuentos de sirena, se está engañando él mismo. Los puestos se ganan con el voto popular, los puestos se ganan con el que es el soberano fundamental, que es el pueblo. Entonces, nosotros estamos creyendo en eso, esa es la propuesta de Yanivel Abrego. Vamos a robustecer el partido, vamos a redoblar nuestra membresía, pero más que eso, no es número, es calidad y cantidad de conceptos. Vamos a establecer una hoja de ruta con el presidente Ricardo Martinelli, porque va a haber una gran unión de partidos, vamos a tener 4 partidos como mínimo, respaldando una candidatura sólida que no permita fisuras y que determine que el país está por delante y no los intereses personales de una persona que ni siquiera se atrevió a ir a una audiencia que él mismo provocó, pero que no se atrevió a dar la cara. Así que yo creo que, en definitiva, el mensaje, y gracias por permitirme decirlo, es claro. Vamos a partir desde enero para escoger nuestros convencionales y posteriormente en ese mismo mes establecer en una convención nacional quiénes van a ser los miembros de la nueva directiva que va a estar matrimoniada, identificada con el clamor popular. Esa es nuestra aspiración, mi querido ingeniero. Bueno, así andan las cosas, Agustín Senghor, diputado suplente. Y, bueno, y gracias por esta opinión sobre el futuro de Cambio Democrático.